El contenido del siguiente video pues, es de carácter meramente informativo. Se muestran armas, pero no se hace ninguna apología, o gente armada en este caso. Pueden escucharlo menores de edad, pero siempre y cuando acompañados por un adulto responsable y que conozca sobre estos temas. Por su atención, gracias. A 8 años de las llamadas autodefensas, del surgimiento de las primeras autodefensas en Michoacán, entre comillas, porque ya habían surgido en Cherán, ya habían surgido en las comunidades indígenas, pero de manera general fue hace 8 años. Pese a esta ardua lucha, la violencia pues sigue en Michoacán. ¿Y esto a qué se debe? Porque dentro de las autodefensas se infiltraron grupos del crimen organizado. Cartel Jalisco y los Viagras. El levantamiento armado de civiles para supuestamente defenderse del yugo del crimen costó cientos de vidas y dejó un gran número de viudas y huérfanos. Jorge Manso, a través de La Voz de Michoacán, menciona que en 2015 se cometieron casi 30.900 delitos allá en esa entidad. En ese tiempo cesaron las funciones de la Comisión Especial para la Seguridad y el Desarrollo Integral que fue creada para pacificar al Estado, tras la abrupta incursión de los grupos de autodefensa en 33 municipios. En 2020, 5 años después, la incidencia delictiva reporta que los delitos siguen en aumento al registrar 45.888 averiguaciones previas, es decir, un 48.5% más. La tarea pues obviamente sigue inconclusa. La violencia exacerbada, el empoderamiento del grupo criminal hegemónico y el sometimiento de autoridades de los 3 niveles de desgobierno obligó que en 2013 se organizaran civiles para armarse en contra de los caballeros templarios. La idea se fraguó semanas antes en la tenencia de La Ruana en Buenavista y se concretó en Tepalcatepec. Hipólito Mora y José Juan Farías, obviamente delincuente este último, comenzaron esa, entre comillas, revolución, lo voy a poner entrecomillado. En 2001 las organizaciones criminales en la entidad comenzaron a dominar la región de forma violenta, pues su forma de operar se caracterizó por una expoliación de la sociedad, es decir, mediante el despojo con violencia a la población, sobre todo a la familia michoacana, a la que explotaron económicamente. Esta situación se agravó en 2006 y posteriormente con especial crudeza. A partir del 2011 terminaron por levantarse en armas. Está mal escrito ahí. Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos retoma que el conflicto surgió porque las autoridades pues, no cumplieron con eficacia sus funciones de garantizar la seguridad pública, sea por la incapacidad para enfrentar al crimen o por la tolerancia o complicidad. Hubo regiones donde prevalecía la fuerza sobre la ley. A pesar de la presencia de autoridades federales, la ineficiencia del sistema de seguridad pública estatal y municipal, así como del sistema de procuración de justicia estatal, generaron espacios de impunidad, poblaciones dominadas por el terror y por la ausencia real de posibilidades de denunciar a quienes dañaban a la sociedad y de poderlos llevar ante la justicia. Este fenómeno se vio conjugado con un profundo abandono social. En Michoacán siguen existiendo problemas estructurales que en aquel tiempo contribuyeron al conflicto, como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades, los que sumados con los múltiples factores generaron comunidades vulnerables a la delincuencia. Hasta el 2012 el 45% de la población vivía en condición de pobreza. La violencia obligó a callar y a no denunciar. El miedo y la amenaza de posibles represalias de la delincuencia organizada eran las principales causas para que la impunidad ganara la cruenta batalla. La colusión de ministerios públicos y policías, que todavía aún siguen, provocó que personas que acudían a interponer una denuncia más tarde se convirtieran en las próximas víctimas. Directores de seguridad estaban prácticamente a su servicio y parece que todavía continúa. En el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhibió que en las regiones de los desgobiernos estatal y municipal dejaron a las poblaciones a merced de los grupos delictivos. Alcaldes fueron impuestos por la delincuencia organizada. Los relatos de las víctimas dieron cuenta de secuestros, desapariciones, ejecuciones y extorsiones, que se convirtieron en parte de su cotidianidad, lo cual les impidió vivir una vida digna, libre y en paz, y todavía continúa esto. Su vida diaria se vio afectada por los abusos al punto en el que no podían disfrutar el producto de su trabajo. Sufrieron afectaciones económicas porque la delincuencia organizada intervenía en cuestiones tan básicas como el precio de productos de alimentación. Además, según los testimonios, en algunas regiones actuaban como jueces de contiendas civiles o familiares, como lo hizo la tuta en Zitácuaro. Después de que surgieron los grupos de autodefensa en La Ruana y Tepalcatepec, el movimiento se diseminó en la región hasta llegar a 33 localidades. Caminaron rápidamente hacia la cabecera.
Buenavista, Aquila, Los Reyes, Cualcomán, Aguililla, Chinicuila y Churumuco, y fue a finales del 2013 que comenzaron a dispersarse a otras regiones. En ese momento, cuando el movimiento que originalmente se percibía como una autodefensa asumió una actitud de ofensiva en contra de la delincuencia, bajo la justificación de proteger a las poblaciones de esos municipios y, entre comillas, limpiar de los caballeros templarios. Los líderes emblemáticos fueron Hipólito Mora, José Juan Farías alias el Abuelo, y al paso del tiempo se fueron sumando José Manuel Mireles, Estanislao Beltrán, entre otros. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recabó el testimonio de 2.858 personas, 1.903 correspondieron a habitantes de la entidad, 316 a miembros de autodefensas, 639 de servidores públicos estatales o municipales, a partir de los cuales se identificó la existencia de 3.027 víctimas. 575 directas, 341 indirectas y 2.111 referidas en los testimonios recabados. Secuestros, homicidios, extorsiones y hasta el abuso hacia las mujeres provocaron el hartazgo de la población. Los informes especiales que se crearon refiere que aquella persona que incumplía con el pago de las extorsiones se les privaba ilegalmente de la libertad a manera de coerción y en algunos casos no volvían a ver a sus familiares o conocidos. Hay personas que siguen desaparecidas. Los homicidios perpetrados se cometían con altos grados de violencia. Y en muchos casos los cuerpos eran expuestos en lugares públicos depositados a las afueras de comunidades o enterrados en fosas clandestinas. Los testimonios refieren que bastaba con una simple mirada a que no les pareciera o que consideraran como desafiante para ser desaparecido y asesinado. Y esto lo revela la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sigue pasando, compa, sigue ocurriendo. Respecto a la situación de las mujeres y niñas, recabaron testimonios de casos de violencia, ya saben de qué tipo. Según su dicho, si veían a una adolescente o mujer de su agrado, esto escúchenlo, la secuestraban y ya saben lo que pasaba, y en ocasiones se llevaban a las mujeres y las regresaban cuando estaban embarazadas. Fíjense los desalmados. Les voy a decir de dónde vienen estas prácticas. Estas prácticas son de la familia michoacana, pero es de los zetas. Esta es la legión o la herencia de los zetas, porque de ahí provienen. Y si saben la historia de Michoacán, principalmente son de este grupo monstruoso, desalmado, inhumano, podrido, lo que ustedes quieran decir, ¿no? Esos son los responsables de que en Michoacán pasaran estas cosas, y pasaban cosas sumamente aberrantes, ¿no? Como lo que ocurrió en Oaxaca. En algunos municipios la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudo constatar la presencia de niños en los grupos de autodefensa, quienes realizaban labores de vigilancia, mensajería, patrullajes y repartición de alimentos. A los cortadores de limón indicaron que les cobraban cuota de acuerdo a su nivel dentro de la cadena de producción de limón. Así los cortadores se cobraba entre 3 y 5 pesos por cada caja de limón que cortaba. A los empacadores les cobraban la mitad de las cajas que producían. A los transportistas les cobraban una cuota para transportar el producto, expone. Y sigue pasando igual que en el aguacate y otros productos. Las personas eran obligadas a prestar sus servicios de manera gratuita. Algunos taxistas relataron que eran obligados a avisarles de la presencia de autoridades en sus rutas. A los empleados de las funerarias les exigían se les proporcionaran ataúdes para sepultar a sus miembros fallecidos sin la necesidad de presentar documentos necesarios y sin pagar por los servicios. O en las minas, una vez que los legítimos propietarios eran despojados de la propiedad, obligaban a los trabajadores a seguir trabajando para ellos, y si no lo hacían los corrían, como en el caso de Aquila y Aguililla. La mayoría de las personas que rindieron su testimonio indicaron no haber presentado denuncia debido a que no confían en los MP, porque no investigan los hechos o bien por la complicidad que existía con la delincuencia, expuso el organismo nacional en su informe. Bueno, si bien existió un Consejo de Autodefensas de Michoacán, los grupos actuaban autónomamente y las decisiones no siempre se sujetaban a este consejo, sino que respondían a las decisiones de los líderes. La estimación de la comisión era que operaban entre 1.200 y 5.000 personas armadas. La mayoría de los integrantes de las autodefensas entrevistados indicaron que no recibían pago por su servicio más que la gratitud de la gente y que en ocasiones les llevaban alimentos. Sin embargo, dicha situación cambió con el tiempo. Una vez que comenzaron a expandirse, se recabaron testimonios de que si recibían un pago sin determinar con exactitud de dónde provenían los recursos para sostener sus salarios, algunos manifestaron recibir 200 pesos diarios, otros 700 cada tercer día, o incluso en Apatzingán, chéquense nomás, indicaron recibir hasta 1.700 pesos semanales. ¿Por qué creen que se estaba muriendo de hambre Apatzingán? ¿Se acuerdan cuando se estaba muriendo de hambre que ya no tenían para comer? Era por esto.
además de los caballeros templarios y la familia michoacana, también fueron parte de las autodefensas, pero sobre todo los Viagras, quienes fueron responsables de esto. Pues bueno, alertó a las autoridades de la posible infiltración de la delincuencia organizada en el movimiento de autodefensas. De acuerdo con el fundador Hipólito Mora, hubo liderazgos que cambiaron de camiseta y que fueron perdonados y quizás fue el comienzo de la infiltración. Testimonios de autoridades evidenciaron el cártel Jalisco Nueva Generación, principalmente igual que los Viagras. Había sido uno de los principales patrocinadores para expulsar al grupo dominante, sobre todo a José Manuel Mireles, Estanislao Beltrán y Juan José Farías, alias el Abuelo, y también Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias el Migueladas. Ay, no me lo toquen, dicen por ahí, ¿verdad? Pues me vale, porque son responsables de la situación de la infiltración de grupos del crimen organizado, Cártel Jalisco y Viagras. Sobre la integración de los grupos de autodefensa, al inicio del movimiento se observó que en su mayoría eran víctimas de los abusos perpetrados por los caballeros templarios en su comunidad. También por eso sobreviven algunos templarios, compas, gracias a eso, porque les perdonaban la vida en lugar de llevarlos a la cárcel. Había otros como José Manuel Mireles que los ejecutaba por órdenes de Cártel Jalisco. ¿Se acuerdan de Cartelán? Ese documental, pues ahí vienen testimonios para los que siguen defendiendo a José Manuel Mireles, entre otros, ¿verdad? Bueno, se identificaban como miembros de las comunidades a las que defendían, vistiendo camiseta blanca, que era el uniforme que los distinguía. Las armas de los retenes eran pocas y de poco poder, por lo general armas viejas, y las tenían que compartir. Conforme el movimiento de autodefensa comenzó a ganar territorio y fuerza, fue notorio el cambio de sus integrantes. Al acudir en visitas de campo a las distintas comunidades y municipios del estado, con presencia de estos grupos, la CNDH observó que las personas que resguardaban las barricadas no pertenecían a las comunidades en las que se encontraban. Cada elemento de la autodefensa contaba con un arma propia de alto poder y de buen estado. Eso era muy sospechoso. Incluso los convoyes que ingresaban para ocupar un nuevo municipio sufrieron cambios. De presentarse con armas sencillas y portando camisetas blancas, ahora entraban por lo menos con 300 personas, con camionetas o con carros de lujo fuertemente armadas, incluso con armas Barrett y lanzagranadas, y recibían una remuneración económica a cambio de ser parte del movimiento. ¿Quién creen que los patrocina? Cártel Jalisco. ¿Y ahora quién los patrocina? Los Viagras, porque ahora los Viagras agarran eso. Igual hace la misma situación Cártel Jalisco. Durante el año 2014 se percibió que los habitantes de los municipios con presencia de autodefensa, que en un inicio celebraron su llegada, comenzaron a manifestar que era de conocimiento público que las personas que antes pertenecían a los caballeros templarios ahora formaban parte de los grupos de autodefensa, expone la comisión. El movimiento enfrentó una difícil situación por su supervivencia, que incluyó la detención de algunos de los miembros durante los primeros meses de su origen, como fue el caso de la detención de los integrantes de La Ruana y del municipio de Aquila, el bloqueo o asedio de sus comunidades por parte de miembros de los caballeros templarios y enfrentamientos armados entre grupos de autodefensa y la delincuencia organizada. A 8 años de que surgieron los grupos de autodefensa en Michoacán, se atraviesa por una seria crisis de seguridad. La pugna por el territorio es la principal causa de violencia que se vive en Tierra Caliente y en los municipios que colindan con Jalisco, entre ellos Zamora, en donde no cesan los homicidios. Las autoridades creen que la mayoría están vinculados con disputas entre bandas delincuenciales. Si bien la extinción de los grupos de autodefensa ocurrió en mayo del 2014, hay regiones en donde aún imperan grupos armados que asumen las tareas de seguridad, como en Tancítaro. Incluso en esos tiempos es latente el resurgimiento de grupos en varios puntos, entre ellos de Tierra Caliente nuevamente, como Tepalcatepec. Los homicidios siguen siendo la parte problemática que enfrenta la entidad. Casi 2,000 personas fueron asesinadas en el año pasado. En 2015, cuando concluyó la labor asignada a una comisión, se reportaron poco más de 760. La mayoría de los crímenes se cometen con armas de fuego, mismas que son importadas desde los Estados Unidos. La pugna por el territorio es entre varias organizaciones delictivas, unas que surgieron a partir de que se extinguió el cartel hegemónico. Y bueno, por ejemplo, el 12 de diciembre, que fue cuando surgió, comienzan a fraguar la idea de levantarse en armas, sobre todo en Tierra Caliente. En La Ruana y Tepalcatepec, el 24 de febrero del 2013, grupos civiles se arman para expulsar al grupo criminal. El 5 de marzo de ese año comienzan a extenderse y toman las instalaciones de seguridad pública de Buenavista. El 21 de mayo comienzan a preocuparse autoridades y lanzan una estrategia de seguridad con el llamado ejército para retomar el control, ya estando Enrique Peña Nieto. Luego, el 29 de diciembre, el llamado doctor Mireles, el delincuentazo enviado del cartel Jalisco, que ya se fue de este mundo, encabeza la toma del municipio de Churumuco, donde, ¿qué creen? Cartel Jalisco ahora lo tiene tomado actualmente.
donde se toman histórica foto líderes del movimiento, y entre ellos se encuentra Poncho la Quiringua, el abuelo, el papá Pitufo Estanislao Beltrán, entre otros. El desgobierno de Peña Nieto, el 15 de enero del 2014, crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán. La encabeza el virreycito irresponsable de que la situación de violencia y darle poder a los H3 y a los Viagras, Alfredo Castillo. 23 de enero del 2014, en el Foro Económico Mundial, reclaman al desgobierno de Peña Nieto por inseguridad que priva en Michoacán. 28 de abril del 2014, pactan el fin de grupos de autodefensa en Michoacán tras negociaciones con el desgobierno de Peña Nieto. O sea que pues, se vendieron. ¿Viste el 10 de mayo, el desgobierno de Peña Nieto no los viste a los grupos de autodefensa como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, nada más para disfrazarlos, ¿no? El 26 de junio 2014, el llamado doctor Mireles anuncia tomar Morelia y Lázaro Cárdenas, pero es detenido por el desgobierno de la República, y esto pues por una estrategia de otro grupo criminal, ¿no? Bueno, 22 de enero del 2015 dan por culminada la labor de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. Pues ahí lo tienen, todas las cosas que pasaron allá y que siguen pasando, compas. Y siguen pasando, nada de que no ha pasado, siguen pasando. Pero bueno, ahí está la triste realidad de Michoacán y el por qué sigue padeciendo la violencia. Además de que es una zona estratégica para la mina, para el aguacate, para el limón y otro trasiego ilegal, ya sea de drogas o de armas. Y que bueno, tiene puertos importantes. Bueno, un puerto importante, en este caso el de Lázaro Cárdenas. Por eso lo tiene muy complicado Michoacán, además de la herencia de los Zetas y la familia michoacana. Y Cartel Jalisco, que siguen imperando en la región, y por ello dan mayor fortalecimiento a Viagras, haciéndose las víctimas, los templarios y entre otros que haya. Bueno, les dejo la información. Saludos, compa.